Buenas noches, amigas y amigos. Estamos hoy en una dominguera de este domingo 27 de octubre. Gracias a los que se están sumando en vivo y a los que también están escuchando este análisis diferido o después de que lo grabemos. Les agradezco mucho sus comentarios y todo lo que quieran y puedan comentar aquí, porque creo que esta videocolumna o este análisis va a ser interesante, dado que esta semana tenemos a los dos principales titulares de las concesiones de televisión más fuertes y poderosas de México, al duopolio televisivo, en la mira de la justicia de Estados Unidos. Tanto a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, como a Emilio Azcárraga Gallán, propietario o presidente, accionista mayoritario de Grupo Televisa. La historia de estas dos empresas y de estos dos escándalos nos hablan un poco de la manera en que operó y se desbordó el duopolio televisivo en los últimos años antes de que llegara López Obrador a la presidencia, y ambos escándalos tienen que ver con la impunidad con que se manejaron tanto Televisa como TV Azteca en negocios poco claros, en préstamos pues poco también claros, y también en sobornos relacionados con el Mundial de Fútbol, con el FIFA Gate. El FIFA Gate es un escándalo que detonó ya hace casi 10 años, en 2015, a raíz de una investigación que empezó a hacer el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre una serie de sobornos que se dieron en la FIFA, en esta Federación Internacional de Fútbol, para que se entregaran las sedes de los últimos mundiales de fútbol. Acordémonos que Estados Unidos estuvo pugnando por tener la sede del Mundial de Fútbol y bueno, perdió ante Rusia y ante Qatar, y empiezan ellos una investigación muy amplia que llega hasta el Grupo Televisa, hasta la televisora O Globo de la familia Marinho en Brasil, también muy poderosa, hasta también algunas otras televisoras como el grupo de Media Pro de España y también Fox Sports. Pero vamos a hacer un balance, una historia que a mí me correspondió como reportero de la revista Proceso escribir y reportear en los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Este gobierno que llegó de la mano de la promoción de Grupo Televisa y de los dineros públicos del Estado de México. La historia vamos a remontarla no solamente al escándalo del 2015. Un año después, en abril del 2016, esto ha pasado desapercibido, llegó un anónimo de 15 cuartillas a la autoridad bursátil de Estados Unidos, a la Securities Exchange Commission, la SEC, y en este documento de 15 cuartillas, de manera anónima, empiezan a describirse una serie de cuentas ocultas, es decir, de cuentas que no se informaban o no se informan a los accionistas minoritarios de Grupo Televisa, diciendo que este Grupo Televisa, recibe en efectivo de partidos políticos y de gobiernos estatales muchísimo dinero en efectivo para la cobertura noticiosa local y nacional. Estamos hablando de 2016, es decir, ya más allá de la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto. El mismo documento calculó que hasta el 10% de los ingresos, tanto en canales de televisión abierta como en canales de televisión restringida, propiedad de Televisa, en ese entonces era Easy, no se reportaba a los inversionistas.
minoritarios. Esto fue el origen de este reportaje. Televisa bajo la lupa de Estados Unidos, porque este documento llegó no solamente a la redacción del Wall Street Journal, llegó justamente a la autoridad regulatoria y por supuesto al Departamento de Justicia de Estados Unidos. El documento también habla de que en el apartado de creación de entidades para esconder ingresos de Televisa accionistas, de que por conducto de Rodrigo Rosenberg Marzano, el estratega financiero de Televisa, Alfonso de Angoitia, creó 7 compañías en Guatemala para recibir pagos. Entre esas empresas se encontraban Tampay, creada en 2009, que sirvió para encubrir la compra de un jet ejecutivo, y después se creó otra denominada Tabae SADCB, también para la adquisición de una aeronave registrada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la matrícula XA Sky, SKY. En 2010, de Angoitia comisionó a Guadalupe Phyllis Margain, entonces vicepresidenta de Riesgos Corporativos y Finanzas de Televisa, para crear una nueva compañía llamada Verax Wealth Management para manejar los activos de la oficina de Angoitia y de Salvi Folk Viadero. Contrataron los servicios de un abogado, José Luis Llamas, quien trabajaba para el Deutsche Bank en Nueva York y también es miembro del Comité Ejecutivo para las Américas de esta institución. En 2010, de Angoitia, Pablo Legorreta Krill, Bernardo Gómez y Folk Viadero adquirieron el 50% de la compañía de publicidad en exteriores Grupo Paul Impactos, Frecuencia y Cobertura de Medios, SADCB, para operar en México y América Central. El otro 50% es propiedad del Consorcio Regional, una sociedad que era subsidiaria de Multimedios Estrella de Oro, la compañía creada en Monterrey por el empresario Francisco González, quien fue socio de Televisa en la empresa cablera TVI, adquirida recientemente por Azcárraga Gallán. El documento de 15 cuartillas revela una serie de trampas y de tramas que empezaron a despertar los focos rojos y los focos de alerta en Estados Unidos, en las investigaciones también del Departamento de Justicia. Por supuesto, Televisa negó, dijo que estas acusaciones eran ficticias y sin fundamento, y también dijo algo que en ese entonces, ahora a la luz de los hechos recientes, puede llamar la atención. Dijo que la carta anónima era un intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y de sus empleados, pero curiosamente no negó Televisa que estuviera siendo investigada en Estados Unidos. Esto pasó desapercibido. El documento que yo publiqué pues fue de inmediatamente negado por Televisa cada vez que un servidor y otros reporteros teníamos información sobre esta trama de las cuentas ocultas de Televisa. Por cierto, que el anónimo también incluía un relato muy preciso de cómo lavaban o se lavaba dinero en el Estadio Azteca, que es la sede del fútbol, del Club América, y cómo a través de este coloso, del Coloso de Santa Úrsula, se recibía dinero en efectivo que no entraba a las arcas y por supuesto tampoco era enterada la autoridad fiscal. Meses después, en noviembre del 2017, en un accidente muy extraño, es asesinado el entonces vicepresidente de Telecomunicaciones de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, un ex financiero que entró a trabajar a Televisa 3-4 años antes para relanzar lo que era la empresa Easy, la empresa de telecomunicaciones, que es la que fusionó a todas las empresas de televisión por cable que tenía Grupo Televisa y que estaban ofreciendo los servicios de triple play, es decir, de televisión, de internet, datos y telefonía. El accidente fue muy extraño porque
para defender al empresario que se dedicaba al montañismo y también a usar su bicicleta en una carretera bastante pues concurrida, como es la que va hacia las pirámides de Teotihuacán. Uno de sus escoltas, para defenderlo de dos asaltantes, dispara a Adolfo Lagos y lo mata. El asesinato de Adolfo Lagos queda en una especie de silencio y de nebulosa, pero curiosamente el asesinato de Adolfo Lagos ocurrió el mismo mes en el que se suicidó en Argentina Jorge Delón, un abogado de 52 años, director ejecutivo de torneos y competencias, que admitió haber sido sobornado, o haber sobornado, mejor dicho, a la FIFA para obtener los derechos de transmisión de la Copa Mundial de Fútbol. Estos dos asesinatos entonces adquirieron un rango muy sospechoso, porque ya para noviembre de 2017, el empresario argentino Alejandro Bursaco, es director de la empresa Torneos y Competencias, afirmó ante un juez de Estados Unidos que participó en una red de sobornos de altos ejecutivos, tanto de la Conferencia de Sudamérica de Fútbol y con la Conferencia Centroamericana, como en la Confederación Brasileña de Fútbol. En esta red, denunció Alejandro Bursaco, participaban tanto Fox Sport de Estados Unidos, Grupo Televisa, Media Pro de España, TV Globo y Traffic de Brasil. La revelación más interesante de ese momento fue que los sobornos de Grupo Televisa se pagaron a través de una filial que Televisa tiene en Suiza, de una especie de empresa offshore que se llama Montigri Management Group. Montigri, que significa el monte del tigre, Tigre Azcárraga, fue creada por el papá de Emilio Azcárraga Jan, por Emilio Azcárraga Milmo, desde muchos años atrás. Él falleció en el 97, para eludir la fiscalización de los derechos de transmisión de varias cosas, incluyendo los derechos de El Chavo del Ocho, una de las producciones más lucrativas de Televisa. Y de ahí empieza este hilo conductor. En ese entonces, 15 millones de dólares fueron los que se reportaron como monto de los sobornos que se pagaron para poder tener los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol. Todo parecía estar en curso, pero de repente en 2023 o 2022, esta empresa Montigri Management Group parece ser que fue la vía para pagar 95 millones de dólares para eliminar la demanda de un grupo de inversionistas minoritarios que tenían que ver con fondos de pensiones de Estados Unidos que invirtieron en Grupo Televisa. Y de ahí al real, lo que acaba de ocurrir en esta semana es que Emilio Azcárraga Jan, para poder enfrentar a la justicia de Estados Unidos, al Departamento de Justicia, pide licencia como presidente del Grupo Televisa, y al frente del Grupo Televisa pues quedan los dos de aquel grupo llamado Los Cuatro Fantásticos. Los dos copresidentes de Grupo Televisa son Bernardo Gómez, que es muy famoso en el mundo político por ser el operador político de Televisa, por ser también el responsable de los contenidos que se generan en este grupo para golpear o para beneficiar o para informar según sea la necesidad. Bernardo Gómez es casi considerado como uno de los cerebros de Grupo Televisa más importantes, junto con el cerebro financiero que es Alfonso de Angoitia, ex jefe de Adolfo Lagos, al que asesinaron, y jefe también de quien sustituyó a Adolfo Lagos, Salvi Folk.
Esto que parecería una trama de thriller o una telenovela negra, todavía no alcanza a ser dimensionada, pero sí ya tuvo afectaciones en el mercado bursátil, porque apenas el viernes pasado, el viernes 25 de octubre, las acciones de Televisa, después de que se dio a conocer que Emilio Azcárraga Gallán había solicitado la licencia, esta manera un poco eufemística de decir que renunciaba porque están siendo investigados en Estados Unidos, generó una caída del 8% de sus acciones y unas pérdidas de 2.203 millones de pesos, equivalente a 110 millones de dólares, perdón. 110 millones de dólares perdió Televisa el viernes pasado, que es más grande como cantidad que los 95 millones de dólares que pagó por arreglos para desechar la demanda de este grupo de inversionistas que se quejaron de que los sobornos y la manipulación de las llamadas ADRs, es decir, de las acciones que tiene el Grupo Televisa en Nueva York, pues le generaron un daño. La caída de los títulos se dio, o sea, de los títulos bursátiles del viernes, se dio en el contexto de la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza a Azcárraga Gallán, que la propia Televisa informó desde agosto pasado. La pesquisa o la investigación es por presuntos pagos de sobornos por 15 millones de dólares de Televisa a directivos de la FIFA en 2017 para obtener la transmisión de los partidos de la Copa del Mundo durante los torneos 2018, 2022, 2026, que es el próximo, que se realizará en la región norte de América, en Estados Unidos, México y Canadá, y 2030. Es decir, ni con todas las denuncias que hicimos muchos periodistas durante más de 15 años de estas cuentas ocultas, de estas maneras del gran monopolio televisivo que algún día fue Grupo Televisa, ni así la justicia mexicana investigó. Es la justicia norteamericana, otra vez, la que está poniendo el dedo en la llaga. ¿Y qué decir del caso de Ricardo Salinas Pliego? Ricardo Salinas Pliego no solo acumula en su historia una serie de fraudes, una serie de estratagemas ilegales, irregulares, para defraudar a sus accionistas. Recordemos el caso Codisco Unefón, a principios de este siglo, que provocó que Grupo Azteca saliera de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y ahora resulta que hay unos fondos de inversión, dos fondos de inversión muy importantes que están demandando el arbitraje internacional porque el señorito Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, se niega a pagar los 400 millones de dólares que debe a estos dos fondos de inversión. Ricardo Salinas Pliego dice que son fondos buitres. Hágame usted el favor, el burro hablando de orejas. Pero el tema no es menor, porque estos dos fondos de inversión, en su denuncia contra Ricardo Salinas Pliego, exhibieron que un juez de estos jueces que tanto defienden las pantallas de Televisa y de TV Azteca le permitió a Ricardo Salinas Pliego evadir el pago de su deuda, y curiosamente esta sentencia o esta resolución no fue dada a conocer públicamente. Estoy buscando aquí los datos específicos del juez que fue señalado, pero lo que es un hecho todavía terrible es que Ricardo Salinas Pliego acumula una serie de juicios fiscales
por más de 30,000 millones de pesos que debe al SAT. También la Bolsa Mexicana de Valores esta semana detuvo por segunda vez la negociación de acciones de Grupo Electra, propiedad también de Grupo Salinas. Entonces, lo que estamos viendo es el derrumbe de lo que ellos habían presumido como los grandes empresarios mexicanos. No es ninguna buena noticia que dos empresas tan importantes y tan fuertes y con tantos empleados estén problemadas. ¿Por qué? Porque esto puede afectar también el empleo en ambas compañías. Pero lo que es un hecho todavía más fuerte es que ellos no hayan informado ni a los accionistas en México ni a las audiencias de sus empresas de este tipo de situaciones que ahora estamos viendo con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum que se están generando. Creo que esto nos habla también del derrumbe del poder mediático, de ese poder mediático que sobrevivió y que existió durante los años de la llamada o de la mal llamada alternancia a la democracia entre el PRI y el PAN. La democracia para ellos fue un negocio de cuentas ocultas, de extorsiones, de estarles pidiendo dinero a los gobernadores, a los presidentes de la República, a funcionarios, de estar sobornando y chantajeando a costa de golpearlos en la pantalla. La gran lección de estos momentos es que ese modelo de negocios ya se quebró. Y no se quebró por un asunto nacional, se quebró porque en Estados Unidos están siendo investigados. Y creo que vale la pena seguirle la pista a estos dos grandes escándalos. Muchas gracias a quienes han estado mandando aquí sus comentarios y sus saludos. Voy a leer algunos. De Edgar, muchas gracias. Edgar Ocampo, Patricia Ruiz Anchondo. ¿De qué cosas terribles nos seguimos enterando? Así es, querida Patricia. Silvia Lidia León nos manda saludos. Ángel Castillo dice desde la capital de la ciudad country, Nashville, Tennessee. Eso. Pablo Bello desde Grand Rapids, Michigan. Me da mucho gusto que hayan dos compañeros mexicanos que están en Estados Unidos y nos estén escuchando. Gracias a Beatriz Torres por tus saludos. A Pablo Bello dice Televisa es un nido de ratas. Juan Luis Medina, saludos desde Chicago, muchas gracias. José Luis Rivera, es una pregunta interesante. ¿Quién nos asegura que Televisa no sobornó a la FIFA para que tres estadios de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey estuvieran en el Mundial? Es muy probable. Silvia Lira León me habla de este gatito que es una lámpara. José desde Atizapán, muchas gracias. Damián Vega, muchas gracias, querido colega de la revista Proceso. Elodio Valderas desde Dallas, muchas gracias. Desde Houston también, Cera Castillo. En fin, muchas gracias a todos los paisanos y paisanas que están conectadas también y conectados en esta dominguera. Vamos a seguir con este ejercicio cada semana y les mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Feliz domingo y una hermosísima semana que inicia el día de mañana, 28 de octubre. Gracias.